de la gracia, diga conmigo, gracia, de la unción y del poder. Vamos, ¿qué tres cosas son? La gracia, de la unción y del poder. Gracia, unción y poder, ¿sí? Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la unción de Dios y necesitamos el poder de Dios, ¿sí? Esto no es solamente para los predicadores o para los líderes o para los que ministran la oración, sino también para toda la iglesia. Amén. Y la gracia de Dios, cuando hablamos de gracia, es el favor de Dios, ¿sí? Es la ayuda de Dios para nuestras vidas. Es lo que el Señor derrama sobre nosotros, y de repente esa gracia de Dios es algo que no nos pertenece a nosotros, sino que es algo dado por Dios para nuestras vidas. Necesitamos la gracia de Dios. Decirle al que está al lado tuyo, necesitamos la gracia de Dios. Sí, hay gente que se esfuerza, que lucha, que trabaja, que se propone para que, por ejemplo, una puerta se abra, ¿no? Y de repente, cuando la gracia de Dios está, uno se acerca y la puerta hace y se abrió sola. ¿Qué es eso? Gracia de Dios. Cuando vamos a un lugar y de repente entramos, no nos conocen, pero de repente caímos bien, ¿sí? Somos bien recibidos. ¿Eso es? No es algo nuestro, no es que, porque yo tengo una manera de ser. No es así. Es gracia de Dios, ¿sí? Donde de repente, muchas veces, otras personas golpearon puertas y no pasó nada, y fuiste y hablaste, y de repente todo fluyó, ¿sí? Es cuando la gracia de Dios está sobre tu vida. Es como cuando un predicador o un cantante, por ejemplo, un cantante de repente canta una canción y de repente estamos así. Y quizás otra persona canta la misma canción, pero con la gracia de Dios y todos estamos. No sé si les pasó, de repente un predicador, uno escucha a un predicador predicar un pasaje de la Biblia y de repente vos estás. Prohibido dormirse esta mañana, de paso les digo. Pero de repente estás sin fuerza para dormir, como el Señor, de comer un caramelito, tratás de espabilarte, pero de repente pasó otra persona con la gracia de Dios, compartió el mismo pasaje, la misma palabra, con los mismos versículos, y de repente la presencia de Dios como que algo capturó tu atención. Esa es la gracia de Dios, y nosotros necesitamos la gracia de Dios. Usted necesita la gracia de Dios. Dale un codazo al que está al lado tuyo y decirle: vos también necesitas la gracia de Dios. Necesitamos crecer en gracia, ¿sí? Escuche lo que dice Lucas capítulo 2 verso 52. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Dice, para con Dios y los hombres. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 18. ¿Tenemos la pantalla? Compliqué la vida, ¿no? Dice, antes bien, crecer en qué? En la gracia. ¿En qué tenemos que crecer? La gracia. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en gracia, ¿verdad? Ahora usted me va a preguntar, pastor, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que orar? ¿Qué tengo que hacer para crecer en gracia? Bueno, la palabra de Dios nos da la forma para que nosotros crezcamos en gracia. Y quiero que leamos juntos Proverbios capítulo 3, verso 34. Proverbios capítulo 3, verso 34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, ¿qué le dará? Gracias. Gracias. Escuchen lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6.
Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor, ¿qué cosa? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo yo puedo crecer en gracia? Tengo que crecer en humildad. ¿Sí? Para crecer en gracia necesito crecer en humildad. Derribar la soberbia. Escuche, nosotros vivimos el ambiente cristiano, parece que no, y nadie mira de abajo al lado. Es un ambiente donde a veces se generan cosas, donde hay falta de humildad. ¿Sí? Por eso dije, nadie me lo ha contado, ¿sí? Nosotros trabajamos, por ahí no hago eso por hoy, pero yo recuerdo que antes, en los productos que nosotros vendemos, que son productos para danza, y ustedes no tienen por ahí danza acá, pero hay otras iglesias que sí, y yo recuerdo que yo me encargaba de la atención a la gente. En los comienzos yo atendía y también vendía, y me acuerdo que a veces me llamaban para hacerme un reclamo. Y la gente que me llamaba para hacerme un reclamo me decía, ¿usted sabe con quién está hablando? Yo soy la líder de la danza de mi iglesia. Ser humildad, o sea, había gente, me escuchen, o sea, se lo cuento como experiencia, no es por hablar mal de nadie, pero de repente por ahí me llamaban y me decían, necesito tanta cantidad, y yo decía, bueno, ¿te puedo dar esta fecha de entrega? No, la necesito antes. No, es que es imposible, que hay otra gente que ya no hacemos como la necesito antes. Yo soy el pastor fulano. ¿Vos sabés con quién está hablando? No está hablando con cualquier persona. Soy el pastor fulano. Yo no lo conocía, bonito. Pero es que hay otra gente que nos compró antes y necesitamos entregarla a ellos primeros. Hermanos, hay muchas veces, vamos a poner que es otra iglesia, ¿sí? No, que a veces, no sabía hace cuántos años yo estoy en el Evangelio. Yo puse estos mosaicos, los puse yo. Ahora, para crecer en gracia necesitamos crecer en humildad. Necesitamos ser más humildes. Necesitamos ser más como Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, haciéndose semejante a nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos humildad sobre nuestras vidas. Algún corazón que está al lado suyo y decirle, pastor, sí está hablando de vos. Se me dijo, se quedó con ganas. Pero necesitamos ser humildes, de verdad. Esto es para todos nosotros. Necesitamos crecer en humildad. Día a día necesitamos menguar. Juan, el Bautista, hablando de Jesús, él dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. ¿Sí? La gracia de Dios crece en nosotros cuando nosotros menguamos, cuando nosotros somos más humildes. Y yo te puedo asegurar que cuando la gracia de Dios está en nosotros, las puertas se abren. De repente vamos, la gracia de Dios hace que lo que parecía imposible comience a suceder rápido. Hace que de repente con una palabra el corazón de la otra persona, hablamos con alguien, es como que el corazón se predispone. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestro tiempo, nuestros años, nuestra experiencia, es la gracia de Dios. Y vamos a crecer en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén y le aplauden al Señor? ¡Aleluya! Nos da mayor gracia a los humildes. Lo segundo, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Unción. 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 ¿Sí? Vuelvo a decir, estas tres palabras vinieron a mi corazón en un tiempo donde yo estaba en mi casa orando, y estaba orando por determinadas personas, y el Señor me pidió y habló a mi corazón y dijo que crezca
y poder. ¿Sí? Entonces, sentí de compartirles esto. Lo segundo es unción. ¿Qué significado de unción? Es derramar aceite o frotar con aceite. ¿Sí? Para consagrar algo o a alguien a Dios. Es lo que vemos bíblicamente. Por ejemplo, leemos en Hechos capítulo 10, versículo 38. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como Dios, vuelvo a leerlo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Hace algunos meses atrás, bastantes meses atrás, yo estaba orando una mañana. No sé que a ninguno. Yo estaba orando, no sé si alguna vez te pasó de estar orando medio enojado. Quizás a usted no les pasa eso. ¿Sí? A veces. Yo estaba orando por unas personas porque yo le decía, Señor, ¿cómo es que no cambia? Está rebelde. Y de repente yo estaba orando, y en un momento Dios detuvo mi oración. Y me dijo, todo sucede cuando mi unción desciende. No pidas que cambie. Yo te pido que crezcas en unción. Y entonces yo le comencé a preguntar al Señor en ese momento. Y le comencé a pedir al Señor, bueno, ¿cómo crezco yo en unción? ¿Sí? La unción es como cuando alguien ungía a alguien, digamos, el aceite tenía un perfume. Hace unas semanas atrás me regalaron, unas personas que vinieron de Uruguay, me regalaron un frasquito de perfume. ¿Sí? Una fragancia tan rica. No sé, yo te conozco de aceite cocinero. Pero ellos me dieron un frasquito cuando yo lo abrí. Lo tengo en el auto. Como no lo acabo mucho, de repente abro para que cambie el ambiente allá. ¿Sí? De repente yo dije, qué rico aceite. Nunca había sentido ese perfume en un aceite. ¿Sí? Y el Señor me hizo entender esto. Y para esto le voy a pedir a alguno de los muchachos que vinieron conmigo que me pueda dar una mano. Si puede pasar cualquiera de las áreas que el Señor ponga, sé que nadie quiere levantarse, pero ahí viene el cambio. Lo recibimos con un aplauso al Señor. Vamos a leer porque ellos saben que para ahí, ¿con qué va a salir ahora? Vamos a suponer que Claudio, vamos a hacer, esto es una suposición, ¿sí? Que Claudio es el Espíritu Santo y yo soy la persona que, ¿por qué salieron? La cosa es que Él es el Espíritu Santo y yo soy la persona que necesita crecer en unción. Y la unción viene por el Espíritu Santo. La Biblia dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La unción viene a través del Espíritu Santo. Ahora, de repente, yo para crecer en unción necesito acercarme a Él. Vamos a suponer que Él usa un buen perfume. Tiene un buen nombre, el perfume de hombre. Dice que esos que son caros, que tienen que dejar medio sueldo. Paco. Bueno, hay algún perfume caro, no sé. 212 de Carolina Herrera, ahí está. Vamos a suponer que él usa el 212 de Carolina Herrera, ¿sí? Entonces yo tengo una amistad con Claudio. Y a causa de la amistad que yo tengo con él, a causa de la comunión, la palabra de Dios dice el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Con el Espíritu Santo nosotros debemos tener comunión. A causa de la comunión yo comienzo a relacionarme con él, en una comunión, en una amistad, comienzo a pasar tiempo con él. Recuerden que él usa el 212 de Carolina Herrera, ¿sí? Entonces
yo voy a otro lado y me acerco a otra persona que tal vez no me está mirando en ese momento, pero sienten el perfume. Por pasar tanto tiempo con él, su perfume se me pegó. Y de repente dijeron, Claudio. Y se dieron cuenta que era yo. La unción del Espíritu Santo viene al pasar tiempo, al relacionarnos, se impregna lo de Él. Y no somos nosotros, lo que siente la gente cuando nos acercamos es su perfume. Y eso hace la diferencia. Le damos un aplauso de Claudio también. Necesitamos crecer en unción. ¿Cómo crezco en unción? Necesito crecer en la relación que tengo con el Espíritu Santo. Necesito pasar tiempo. Esto no viene, hermano, no viene porque paso para que me imparta la unción, pastor. Uno puede orar, pero la unción viene con la relación que uno tiene con el Espíritu Santo, con las horas que pasamos con Él, con los tiempos que estamos con Él de comunión, ¿sí? Y la gracia de Dios está en nuestras vidas. Si la unción de Dios está sobre nosotros, vamos a ir a algún lugar y la gente va a comenzar a sentir algo diferente, no por lo que tenemos nosotros, porque la unción, su perfume, comienza a llenar todo el lugar. Cuando nos ven a nosotros es como que si lo estuvieran viendo a Él. Cuando escuchan nuestras palabras es como que estuvieran escuchando sus palabras. Cuando nosotros nos movemos es como que si Él mismo se estuviera moviendo. Eso es unción de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Vamos a aplaudir fuerte. ¡Aleluya! Y lo tercero, lo primero era gracia. Lo segundo, lo tercero, ¿se acuerdan? Poder. El poder es la capacidad de Dios para ser efectivos en lo que nosotros hacemos. Escuchen lo que el Señor les habló a los discípulos cuando ellos, luego que el Señor iba a ascender a los cielos, ellos me imagino que querían ya salir a predicar, ya salir a orar por los enfermos, ya salir a... El Señor les dijo, no vayan a ningún lado, ustedes necesitan poder. Chocar los cinco con el que está al lado tuyo y decir, necesitamos poder. Escuchen lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, pasaje muy conocido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios se activa en nosotros. Y de repente tenemos el poder de Dios para que a través de una palabra un corazón sea transformado. Para que a través de una oración una persona sea sanada. Para que a través de ministrar liberación los demonios se vayan. Es lo que nos hace efectivos, es lo que enciende los dones dentro nuestro. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Señor les dijo, no hagan absolutamente nada hasta que no sean llenos del Espíritu de Dios, porque entonces ustedes van a recibir poder. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos ese poder y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tocar que está delante de tuyo y decirle, necesitamos ser llenos. Ahora, muchas veces, más nosotros, yo vengo de una línea bien pentecostal, ¿sí? ¿Eh? No, pero la que yo, si les cuento. Yo comencé a ir a la iglesia y me pasaba esto. Yo veía a gente que yo decía, ¿cómo son llenos del Espíritu Santo? Y de repente veía a una señora ahí dando vuelta. Y me pasaba que por ahí, por esas casualidades de la vida, la
cruzaban la calle. Y su vocabulario no era tan civilizado. Y yo decía, ¿cómo puede ser que si yo la vi y temblaba y saltaba y daba vueltas, y ahora la veo y digo, ¿qué sucede si fue llena del Espíritu Santo? ¿Qué sucedió? Oh, no entendí. Pero hay una palabra que a mí me dio claridad y quiero compartirla con ustedes. Esto está en Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo hace una comparación, ¿sí?, entre una persona que se embriaga con vino y una persona que es llena del Espíritu Santo. Él dice, no se embriaguen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, cuando la persona que de repente es propensa, yo no sé si a algunos de ustedes les habrá pasado, tienen un tío que te cuesta invitarlo a los cumpleaños. ¿Cómo decir? Se toma dos vasitos, empieza a la pavada, quiere sacar a bailar a todo el mundo, no quiere que nadie. Tengo un tío que recuerdo en una fiesta, pone mi mamá, es hermano de mi mamá. Mi mamá andaba diciéndole a los mozo, a la mesa, no le pongan alcohol, no le pongan alcohol, por favor. Bueno, no sé cómo se la rebuscó, tomó 2 o 3 vasitos, nos hizo pasar un papel, ¿no? ¿Qué sucede? El alcohol controla las acciones de las personas que se rinden ante el alcohol, ¿sí? Empiezan, no hace falta que por ahí todos tenemos algún familiar, ¿sí?, que en una fiesta usted lo ve, no, ya empieza a actuar, ya empieza, y de repente el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, no le den el control de su vida al vino. Antes sean llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Así como una persona cuando se alcoholiza comienza a dar el control de sus actos al alcohol, cuando una persona es llena del Espíritu Santo le entrega el control de sus actos al Espíritu Santo. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona es llena del poder de Dios? No por lo que salte, no por cuando hable en lengua, no por cuando se caiga o cuando tiemble, sino porque es controlada por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos para que Él nos controle. Necesitamos ser llenos para que Él escuche. Y cuando el control de Dios viene a causa de la llenura del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a ver que de repente las cosas que antes no podíamos hacer con nuestras fuerzas. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro. ¿Se acuerda de Pedro, verdad? Es que un día tocaba el cielo con las manos y el otro día el Señor le decía, Pedro, tuviste una gran revelación, no te lo reveló ni carne ni sangre, y minutos más tarde le estaba reprendiendo, diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. De repente Pedro era alguien totalmente inconstante, pero luego de la llenura usted va a encontrar que Pedro es controlado por el poder de Dios. Y el día de Pentecostés, 3.000 personas se acercan a ver que eran estos locos que estaban hablando en lengua y que les estaba pasando. Y de repente Pedro se pone en pie y les comienza a predicar acerca de Jesucristo. Les comienza a predicar la palabra. 3.000 personas, miren qué mensaje efectivo. 3.000 personas en su primera predicación se convierten a Cristo. Esas 3.000 personas el primer día deciden bautizarse. Miren cómo el poder del Espíritu Santo a través de la palabra causó esa transformación en las vidas. Cuando el poder de Dios viene sobre nuestras vidas, comenzamos a ser efectivos. El poder de Dios comienza a controlarnos, a llevarnos, a movilizarnos. Cuando una persona llena del Espíritu Santo es controlada por Él. ¿Cuántos lo creen? Le aplauden al Señor. Aleluya.
mientras él predica, la gente dice que se agolpa la gente, toda la ciudad, a oír y ver. Porque dice que ellos oían y veían todo lo que Dios hacía a través de Felipe. Los mudos hablaban, los paralíticos caminaban, los endemoniados eran libres, la palabra de Dios corría, la gente se convertía. Era un avivamiento en Samaria, ¿sí? Y en un momento el Espíritu Santo le habla a Felipe. Le dice, bueno, quiero que vayas al camino desierto, que ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, y quiero que le hables a una persona allí. Bueno, no le dijo ni siquiera para qué tenían que ir, pero era para hablarle a una persona. Escuche, alguien que es controlado por el Espíritu Santo es capaz de hacer eso. Yo no sé si quizás nosotros hubiéramos estado en ese lugar, viendo que Dios nos está usando para traer un avivamiento a nivel ciudad, viendo que la gente todos los días se agolpa a escuchar la palabra de Dios, a ver los milagros, a recibir libertad, a recibir todo lo que Dios tenía, un avivamiento. Y que en un momento Dios te diga, bueno, hasta acá, ahora quiero que vayas al desierto. Tengo un morochito al que le tenés que hablar. Yo no sé si nosotros hubiéramos hecho lo de Felipe. Solo una persona controlada por el Espíritu Santo. Porque cualquiera le podría haber dicho, ¿cómo me vas a sacar de acá? Estoy viendo la mano de Dios, estoy viendo el avivamiento. Me estás usando para que la gente se convierta, para que sean liberados, para que sean sanados. ¿Cómo me decís que me sacás de acá para llevarme al desierto? No. Sin embargo, cuando somos controlados por el Espíritu Santo, entonces allí nosotros podemos recibir el verdadero poder que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos gracia, necesitamos Poder. Vamos de vuelta. Gracia, unción y poder. Gracia, unción y poder. Les puedo asegurar que las tres cosas nacen de la misma presencia de Dios. Nacen cuando lo buscamos solamente a Él. Nacen con pasar tiempo con Él. Y quiero decirles algo que el Señor ministró ya hace bastante tiempo en mi corazón. Él está levantando una generación que va a dedicar mucho tiempo a la oración. Amén. Los hermanos de mi iglesia saben, pero tengo con la casa de oración, con el cuarto de oración, con la oración de WS, con él. Porque el Señor puso esto en mi corazón, me dijo, yo voy a levantar una generación que busque, que ore, que me conozca en el secreto, que me conozca cerrada la puerta, que vaya a la intimidad. A veces nos desesperamos, buscamos la solución a tantas cosas, de tantas maneras diferentes, y de repente el Señor solo abre la puerta del lugar secreto y nos dice, acá está la solución, en el secreto, en la oración, en la intimidad. Solo cuando somos controlados por Él, solo cuando la gracia está sobre nuestra vida y solo cuando la unción está sobre nosotros es que nosotros podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos en esta tierra. Pero todo nace de su presencia. Vamos a tener que tener disciplina, así como disciplina. Nada viene con me ahora pastor, listo, ya tengo unción, poder, gracia, todo nace en el secreto con Dios. Todo nace con pasar tiempo, horas del día con Dios. Hermanos, creo que el enemigo nos engañó haciéndonos creer de que el Señor sabe. Antes que esté la palabra, ya el Señor sabe lo que le voy a decir. Así que no tengo que hablar mucho. Ahora cuando viene el colectivo, pastor, ¿sabes cómo uno viene en ese momento? El Señor dice, cerrada puerta. ¿Sí? Yo les digo a mis hermanos allá en la iglesia que considero, eso es mi punto de vista,
que considero que lo menos que podemos pasar con Él por día es 1 hora. Porque Él le dijo a los discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Ni tan solo 1 hora. Como que lo menciona como poco el Señor. ¿Sí? Espero no estar incomodando a nadie, pero empezaron a mirar como feo, antes se reían. ¡Qué lindo, pastor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que lo invitan! Como que ahora me están mirando. Pero ¿saben qué? No hay otra forma. Le busquemos la vuelta, tratemos de buscar otro camino. No hay otra forma. Pasar tiempo con Dios es lo que realmente funciona. Pasar tiempo con Dios es lo que realmente funciona. El otro día compartí una charla con los jóvenes y yo les decía esto. ¿Saben de qué tenía que ver la charla? De la oración. Pero yo les decía esto: la oración en mi vida fue mi más grande fracaso. Porque yo recuerdo, yo le decía, Señor, te prometo, Señor, a partir de ahora, cuando escuchaba un mensaje que ¡pum! Me impactaba, yo decía, bueno, Señor, a partir de ahora yo te prometo, voy a estar ahí, yo voy a orar. Y después, no oraba, me sentía frustrado. Fue mi más grande fracaso. Le prometí un montón de veces, le falló un montón de veces. ¿Sí? Le decía, Señor, ahí está. Y de repente, un día descubrí que es disciplina lo que necesitamos. Y si vamos a poner el reloj a la madrugada, nos vamos a tener que levantar. Nos va a costar, y a comer. Amén. ¿Va a ser difícil? Amén. ¿Nos vamos a quedar dormidos? Sí. Sí. Me he quedado dormido, así que no. Pero ¿sabe qué? La disciplina, el hecho de estar ahí en su presencia, hace que el Señor vaya haciendo crecer en nosotros ese espíritu de oración. Y creo que es lo que necesitamos en este tiempo, lo que Dios quiere hacer. Porque Él quiere derramar gracia, unción y poder sobre nuestras vidas. Escuché, ¿conocen a José García ustedes? José García, sí, estuvo en Santiago del Estero. Sí. Con ustedes, ¿verdad? Sí. José. Una vez él nos compartía que él ponía el reloj a las 5, creo que era, a las 5 de la mañana para orar, y de repente lo ponía ahí. Porque es tan fácil, ¿sí? Y seguía durmiendo hasta las 7 que él tenía que salir para ir a trabajar, ¿sí? Entonces, siempre hacía lo mismo. Y él cuenta que una mañana, haciendo lo mismo, poniendo el celular y después apagándolo, y cuando se levanta apurado para ir a trabajar, él dice que literalmente él siente que alguien viene, no como esos jugadores de rugby, que lo agarra de la cintura así y lo tira a la cama. Cuando él se levanta, él siente que alguien hizo así y lo tiró a la cama. Cuando él cayó en la cama, escucha en el oído: si vos me decís que te vas a levantar, yo te voy a estar esperando. ¡Wow! Su vida de oración cambió a partir de ese día. Yo creo que hay alguien que nos espera con hambre de amistad en el lugar secreto, y ese es nuestro amado. Creo que el Espíritu Santo quiere tener intimidad. Es el primero que nos quiere dar gracia, Él es el primero que nos quiere dar unción, es el primero que nos quiere dar poder. Pero es su invitación para que en este tiempo nosotros podamos estar con Él. ¿Cuántos quieren gracia? Amén. ¿Cuántos quieren unción? Amén. ¿Y cuántos quieren poder? Amén. ¿Cuántos quieren pasar tiempo con Él? Amén.